tos, o sea, la temática va a ser de inmunidad. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen todo ahí en la plataforma y cualquier duda, cualquier consulta me lo hacen a través de su responsable de grupo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, Flor. Doctora, buenos días, disculpe. Mi Buenos días. pregunta es la siguiente. Casi no te escucho, Flor. Mi pregunta es la siguiente, no sé si me logra escuchar ahí. Flor, casi no te escucho. ¿Me logra escuchar ahí, doctora? Ahora sí, hija. Ok. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quería saber si en lo que es el ANP, a usted pues le gustaría que usáramos nuestra creatividad para hacerlo o lo prefiere pues un poco formal con colores de lapiceros, por así decirlo, pues los básicos, negro, azul, o no le gusta pues nada colorido. Solamente No, esa duda pequeña. por mí no hay ningún problema que utilices colores, porque se mira más bonito. Ok, está bien, perfecto. Sí, Muchísimas pero gracias, doctora. Eso si era. alguien no quiere hacer, hay compañeros que dibujan muy bien solamente con lápiz de grafito. Uh-huh. Ya, entonces si alguien tiene esa gran habilidad, por mí no hay ningún problema si lo quiere hacer solamente con lápiz de grafito, que quedan unos dibujos muy excelentes siempre y cuando pues tengas la habilidad para dibujar con lápiz de grafito, ¿ya? Ok, está Sí, bien. sí. Gracias. De nada, ya. ¿Sirven? Doctora, respecto a la portada e índice que menciona en la NP, ¿es necesario hacerlo en el cuaderno, por ejemplo, con el logo de la universidad, después su índice y respectivamente eso? Sí, hijo. Ok, doctora. Ujú. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar la temática del día de hoy. Como les decía, es bastante corta. Sin embargo, necesitamos revisar, pues solo voy a retomar aspectos que ustedes ya conocen de la parte de genética. Ya, entonces, y ver qué importancia tiene para las bacterias. Entonces, comenzamos en este caso. Y ustedes, miren, si tienen alguna duda, van levantando la mano, ¿oyeron? No hay ningún problema. Las podemos ir viendo en el momento. Entonces, ¿logran observar la presentación, chicos? Sí, doctora. Bueno, entonces entrando al tema de genética bacteriana, todo partimos de lo que vamos a recordar el nucleoide. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las estructuras obligatorias de la bacteria es el famoso nucleoide bacteriano? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la bacteria es una célula procariota? Y una de sus características fundamentales es que no tiene un núcleo bien conformado como las células eucariotas, sino que su cromosoma y su material genético se encuentra disperso en lo que es el citoplasma. Su cromosoma o su ADN, mejor dicho, tiene una forma circular, no es lineal como en el caso de la eucariota. Y ustedes pueden observar de que no hay una membrana nuclear que delimita hasta dónde llega esta parte. Por lo tanto, no se le conoce como núcleo, sino que algunos le llaman nucleolo y otros le llaman nucleoide. Luego ya nos vamos centrando en lo que es la parte del material genético, o sea, el ADN. Acuérdense que el ADN es indispensable para que posteriormente formemos ARN y luego el ARN nos brinda una información para la síntesis de proteínas. Entonces comencemos con la replicación del cromosoma bacteriano. Ustedes saben que aquí tienen la molécula de ADN y esta tiene doble cadena. Ya, aquí las pueden observar ustedes. Esta es la estructura normal. Tienen uniones que permiten que una cadena sea complementaria a la otra cadena. Entonces, ¿qué pasa con la replicación del cromosoma bacteriano? Se habla acerca de lo que es la teoría semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que el ADN para replicarse primero tiene que separar cada una de sus cadenas, porque cada una de sus cadenas va a servir de molde para la síntesis complementaria de la cadena y así vamos a originar dos moléculas idénticas de ADN a la molécula que está dando origen a lo que es la parte de la replicación.
Aquí ustedes lo pueden observar que tenemos dos moléculas, donde una tiene una cadena proveniente de la molécula original y la que está en negro es la molécula, la cadena que se sintetiza de manera complementaria ya a lo que es la cadena original. Por lo tanto, de esa manera garantizamos de que se dé una transmisión correcta de lo que es la información genética, por decirlo así, de la célula madre a las células hijas. Y así van sucesivamente hasta que al final vamos a obtener varias copias de la misma molécula de ADN. Esto es lo que nos permite que la información se vaya transmitiendo de generación en generación. Y a esto es lo que se le conoce como la teoría semiconservativa. Acuérdense que existen una serie de enzimas, que estas enzimas sirven para ir separando las cadenas. ¿Ya? Y eso ustedes ya lo conocen porque lo vieron en lo que es biología molecular. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos la replicación del cromosoma, estamos hablando de ADN, necesitamos formar ARN. Este proceso del paso de ADN hacia el ARN se le conoce con el nombre de transcripción. Ya, entonces, para que se forme la de ARN, necesitamos de molde el ADN, ya, si no, no lo vamos a poder, en este caso, sintetizar. Entonces, la cadena de ARN que se sintetiza es idéntica a la cadena codificadora del ADN. ¿Ya? Y de esa manera seguimos garantizando de que la transmisión se vaya dando de forma correcta. Posteriormente ya tenemos un ARN, o sea, aquí ya tenemos nosotros, pasamos una información importante del ADN hacia el ARN. Luego, ¿cómo ponemos de manifiesto qué es lo que tiene, qué es la información que tiene el ARN? Lo vamos a poner de manifiesto a través de la síntesis de proteínas. Y entonces ese proceso se conoce con el nombre de traducción. La traducción no es más que la síntesis de un polipéptido. O sea, vamos a dar origen a una proteína funcional. ¿Y dónde se realiza esta parte? Esta parte se realiza en lo que son los ribosomas bacterianos. Y en esta parte hay tres etapas. La iniciación, o sea, el proceso inicial, la elongación cuando se va dando la secuenciación y la parte de la terminación. Entonces, para que se pueda hacer evidente esta lectura, esa cadena se va leyendo. Acuérdense que el ADN está formado por purina, pirimidina. Entonces, las bases nitrogenadas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se disponen a lo largo de la cadena y la lectura se va haciendo de 3 en 3, ¿ya? De 3 pares en 3 pares de bases. Y entonces a esto es lo que se le conoce como triplete o codones. Entonces, cada secuenciación de 3 bases nos van dando una información determinada. Entonces, hay que mencionar también de que la información genética no solamente se transmite a través de lo que es el cromosoma bacteriano. En el cromosoma bacteriano están toda la información que se requiere o que es indispensable para la vida de la bacteria. Sin embargo, ¿se acuerdan el martes que hablábamos de que las bacterias podían tener características extra, ya, elementos facultativos, que no necesariamente son indispensables para la vida de la bacteria, pero que sí le confiere características muy particulares? Entonces, esa información no está contenido en el cromosoma bacteriano, sino que está contenido en estructuras que se llaman elementos de ADN extracromosómico, que son estas que están aquí. Les llaman extracromosómicos porque son moléculas pequeñas de ADN que están fuera del cromosoma bacteriano. Ya, y estos elementos extracromosómicos pueden ser de varios tipos, pero los más frecuentes son estas moléculas que se llaman ADN y otras moléculas que vamos a ver más adelante que se llama episoma. Ya, los dos son moléculas de ADN extracromosómico. Se ve la Los pantalla. dos. ¿Ya? Entonces, y como les digo, estos no tienen las características esenciales, son características complementarias a la bacteria. Entonces, ¿cómo se replica? Esto es ADN. ¿Y cómo se replica?
se replica de forma independiente del cromosoma bacteriano. O sea que el cromosoma bacteriano tiene su momento de replicación y no necesariamente significa que en ese mismo momento se va a replicar el plásmido. El plásmido tiene su propio momento de replicación. Entonces, otra característica de los plásmidos es que no son capaces de integrarse al cromosoma bacteriano. O sea, que esta cadena de ADN circular no se va a romper y no se va a integrar al cromosoma bacteriano. No tiene esa capacidad, ¿ya? ¿Y qué características transmite el plásmido? Por ejemplo, una de las características más frecuentes que pueden transmitir los plásmidos es que es la parte de la resistencia a los antibióticos. Las bacterias no nacen siendo resistentes a los antibióticos, se vuelven resistentes a los antibióticos cuando existen diferentes condiciones que permiten estas características. La otra es que a través de estas estructuras se puede dar la producción de toxinas o bien la síntesis de estructuras necesarias para la adhesión o colonización. Ustedes recordarán que al inicio de la semana hablamos de un famoso glicocálix, ya que es una estructura de envoltura facultativa. El glicocálix es una sustancia pegajosa alrededor de la bacteria que le sirve para adherirse. No todas las bacterias tienen glicocálix. Pero ¿qué pasa en este caso? Que la bacteria que tiene ese plásmido le permite codificar la síntesis de glicocálix y por lo tanto va a tener una característica extra este tipo de bacteria. Ahora, el otro elemento extracromosómico frecuente es uno que se llama episoma. El episoma es bastante similar al plásmido, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que el episoma es más pequeño que el plásmido y tiene la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano. Que se acuerdan que decíamos que el plásmido no tenía esta característica de integrarse a lo que es el cromosoma bacteriano. Entonces, el episoma es ADN, es una molécula de ADN pequeña, tiene la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano y por lo tanto, cuando ella se integra al cromosoma bacteriano, ella se replica de la misma manera en que se va replicando el cromosoma bacteriano. Pero si el episoma todavía no se ha integrado al cromosoma bacteriano, ella se va a replicar de forma independiente al cromosoma bacteriano. Entonces, esta la puede hacer de dos formas, en dependencia si ya está integrado al cromosoma bacteriano o si no está integrado al cromosoma bacteriano. Ahora, mire, muchas veces es difícil decir hasta dónde es plásmido y hasta dónde es episoma, porque en dependencia de las circunstancias y en dependencia de las bacterias, un plásmido puede ser que en una bacteria, un elemento extracromosómico puede ser que en una bacteria sea un plásmido y en otra bacteria sea un episoma. O bien, para una bacteria puede comportarse como un episoma, la misma molécula, pero en otra puede comportarse como un plásmido. Entonces, eso depende prácticamente del tipo de bacteria y de las condiciones en las cuales esté este ADN extracromosómico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿O ya se durmieron? Solo Fernanda está despierta. Ya le voy a creer. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, continuamos pues, chicos. ¿Y por qué es importante esto de la genética? Porque hablamos de dos características que son fundamentales, el fenotipo y el genotipo. Ustedes saben muy bien que todo lo físico corresponde al fenotipo y que el fenotipo, o sea, lo físico, es la expresión de lo genético, ¿ya? Entonces, el fenotipo se define como el conjunto de caracteres manifestados por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Ya, entonces es la expresión física, todas las características físicas que nosotros tenemos, ya eso es el fenotipo.
pero que el fenotipo es la expresión del genotipo, ¿ya? Este fenotipo, luego tenemos el genotipo, que es el conjunto de características genéticas. Y esta es la parte que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces hablemos del fenotipo. El fenotipo, chicos, también puede presentar variaciones fenotípicas. Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? Que cuando uno se expone a determinada situación, puede haber cambios en la apariencia física. Entonces, en este caso, las bacterias, hay ciertos factores ambientales que pueden afectar sus características físicas, pero que no necesariamente afecta el genoma. O sea, si no afecta el genoma, no va a afectar la parte genética y eso no se va a transmitir de generación en generación. Porque para que se transmita de generación, una variación se transmita de generación en generación, tiene que haber una afectación del genoma. Entonces, en el caso de las variaciones fenotípicas, es por factores ambientales. Por ejemplo, si yo a una bacteria la someto, lo que hablábamos el día de la clase, las características fisiológicas, si la someto a una temperatura que no es la normal para ella, voy a afectar el comportamiento de esta bacteria. Ella, sin embargo, cuando yo le vengo y le quito el exceso de temperatura y la vuelvo a su temperatura normal, la bacteria recupera su comportamiento normal. Por lo tanto, se dice que estos fenómenos son reversibles cuando uno quita la causa que está causando ese o que está originando ese defecto. No son hereditarias, ya les había explicado, porque no se modifica el material genético. Y algunos ejemplos de variaciones fenotípicas son variaciones morfológicas, o sea, de la forma de las bacterias puede afectarse, las características tintoriales o cromógenas, ya las características enzimáticas. Es todo lo físico. Entonces, luego tenemos, ya habíamos hablado qué cosa es el genotipo. Y en esto del genotipo, muchachos, también hay variaciones genotípicas. Y las variaciones genotípicas, estas sí ya afectan al genoma. Y si ya afectan al genoma, significa que puede transmitirse a lo que es la descendencia. Entonces, ¿cuáles son esas variaciones genotípicas? Son de dos tipos: las mutaciones y los mecanismos de transferencia del material genético. Entonces, aquí ya es un poco más amplio. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son las mutaciones? Las mutaciones es cualquier alteración permanente en la secuencia del ADN. ¿Ya? Es cualquier alteración permanente en la secuencia del ADN. Son cambios hereditarios, no necesariamente son irreversibles y pueden ser espontáneos o inducidos por agentes mutágenos. Entonces, ustedes recordarán lo que les había dicho, de que la información contenida en el ADN, que pasa al ARN, se lee por secuencias de 3 bases, o sea, lo que se llama por codones. Entonces, si hay una alteración en la secuencia del ADN, la información cambia totalmente. Entonces, antes de pasar a hablar a los mecanismos de transferencia del material genético, vamos a ver cuáles son los tipos de mutaciones. Hay varios tipos de mutaciones bacterianas y se clasifican en puntuales, de inserción o de elección y de inversión. Puntual, como se dice, como la palabra lo dice, es un elemento, una base por otra base. Es solamente una por una. Entonces, la puntual puede ser de dos tipos, por transición o por transversión. En este caso, por transición, es cuando cambiamos, o se cambia, mejor dicho, o se sustituye una purina por otra purina, o bien una pirimidina por otra pirimidina. Y el de transversión es una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. ¿Ya? Es de diferente base. Entonces, en este caso, esta es una secuencia normal, ¿ya? De ADN, donde tenemos en este caso citosina, adenina, timina, citosina, adenina, o sea, CAT, CAT, CAT. Si vamos a hacer la lectura es
por codones. Entonces sería cat, cat, cat. ¿Ya? Esa es la cadena normal. Entonces vamos a hacer mutaciones puntuales. ¿Cuál sería una puntual de transición? En este caso, la adenina es una guanina. Entonces, si yo sustituyo la adenina por una guanina, estamos hablando de purina a purina. Y entonces, ¿qué va a ser en este caso? Es una puntual de transición. O bien puede ser una citosina por una timina en este lugar. Y entonces estamos hablando de iguales, purina por purina o pirimidina por pirimidina. Luego tenemos la transversión. La transversión es purina por pirimidina o pirimidina por purina. Entonces, en este caso, tenemos aquí tenemos, si ustedes se fijan, en este caso, es una adenina. Y la sustituimos en este caso por una citosina. Ya, entonces no es purina por purina, es purina por pirimidina. Esto también es puntual. Si ustedes se fijan, es solamente un tipo de base. Ya, solamente es una. O puede ser igual o puede ser contrario. Ya, entonces esa es la mutación puntual. La otra es de inserción o de elección y de elección. La inserción, la palabra se lo dice, se introducen bases. Entonces, cuando ustedes aquí, por ejemplo, introducen dos guaninas, entonces se tiene que reordenar la lectura. Entonces, si nos comparamos con la cadena normal, es cat, este está bien, pero esta otra codón ya no está bien, porque era cat, pero cuando se introdujo la guanina, ya en este caso, ya no es cat, es cac. Ya, y después las otras tres también cambia la información. Ya, entonces eso es inserción. Aquí se pueden introducir una base, se pueden introducir dos, tres, pero ¿qué es lo que afecta en esto? Que se tiene que dar un reordenamiento de la lectura. Y por lo tanto, si va a ser pelo negro o iba a ser pelo castaño, ahora va a ser pelo negro, por decirlo. Y la delección es que saquemos, ya, es la pérdida. Es lo contrario a la inserción. Y entonces ustedes tienen que volver a hacer la lectura. Entonces ustedes se fijarán en la cadena original de que decía cats, cats y después cats. El segundo, aquí ya tenemos el segundo codón. El segundo codón perdió la adenina y perdió la timina. Entonces ahora, ¿cómo leemos? Cat, CCA y después tenemos, y cambia totalmente toda la información. Cada vez que hay una modificación en la secuenciación de las bases, lógicamente tiene que haber un reordenamiento en la lectura de los codones. Y la inversión es sencilla. Aquí, por ejemplo, teníamos cat. ¿Qué va a pasar en este caso? Que la T, la timina, va a pasar al lugar de la citosina y la citosina al lugar de la timina. Entonces, originalmente era cat, un gato. Y ahora con la modificación, con la inversión, va a ser una TAC, una tomografía axial computarizada. Entonces, se fijan cómo cambia la lectura de la información en dependencia cómo se afecta la secuenciación de estas bases. ¿Preguntas o estamos claros? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos con la otra variación fenotípica. La otra variación fenotípica se conoce como los mecanismos de transferencia de material genético y son de tres tipos. Tenemos la transformación, la conjugación y la transducción. La conjugación es sencilla. Es la transformación de una bacteria con una característica determinada. Entonces, la transformación la desarrollan aquellas bacterias que son bacterias llamadas competentes. ¿Y por qué les llaman así? Porque estas bacterias tienen en su membrana ya un sistema
que le permite captar ADN que anda en el medio. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene ese ADN que ella va a capturar? Este fragmento, ¿de dónde viene? Viene de otra bacteria que se destruyó. Por ejemplo, si esta bacteria se destruye, ese material genético, ese ADN, va a quedar en el medio donde está la bacteria. Y ese ADN va a ser capaz de ser captado por otra bacteria, si tiene ese sistema de captación. Entonces digamos que esta es una bacteria que no tiene cápsula, ¿ya? Es una bacteria no capsulada. Esta bacteria tiene la capacidad de captar ADN que hay en el medio, y si la información genética que ella incorpora a su cromosoma al interior de la célula, si la información que contiene es para que forme una cápsula, lógicamente esta bacteria va a pasar de una bacteria no capsulada a una bacteria capsulada. Por eso se le llama transformación. Ya, hagan cuenticazo que fue al salón de belleza, ni más ni menos. Entonces pasó de una bacteria no capsulada a una bacteria capsulada. Ese es transformación. Transducción es la transferencia de material genético de una bacteria a otra por medio de un fago, y que también ayuda para la replicación viral. Entonces, este es un bacteriófago o fago que les decía que eran virus que solamente infectaban a la bacteria. Entonces, el virus tiene su material genético aquí. A través de este tubo lo inyecta y ustedes le ven estas como patitas. Esas patitas le sirven para anclarse o para pegarse a la pared celular. Entonces, una vez que ya está sujetado, viene e introduce su material genético. Ese material genético en cierta medida puede afectar el material genético de la bacteria, y por lo tanto le va a decir a la bacteria que comience a formar varios virus, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver aquí que está formando varios bacteriófagos. Cuando la célula está llena, aquí pueden observar ustedes, miren, material genético de la bacteria y material genético del virus, ¿ya? Entonces, cuando ya se forman varios bacteriófagos, la célula ya está llena, viene y la bacteria se rompe, sufre lisis bacteriana, y al sufrir lisis se liberan más bacteriófagos, y estos bacteriófagos llevan información genética hacia otro tipo de célula y de esa manera la van transportando. Entonces la transducción es cuando se da la transferencia, pero por medio de un bacteriófago. Luego tenemos la conjugación, que ya se los había mencionado anteriormente. La conjugación es aquella transferencia de material genético que se da a través de un pili sexual o una fimbria sexual o un pili sexual, como le quieran llamar. En este caso hay una célula donadora, que es la que contiene el material genético a transferir, y una célula receptora que no contiene esa información genética. Entonces ustedes pueden ver aquí esta célula, que además de tener el cromosoma bacteriano, tiene un plásmido. Este es un plásmido que se llama factor F, que es el factor de fertilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la célula donadora. Esta célula donadora es capaz de emitir un pilis hacia la célula receptora. Aquí lo pueden ver que se están uniendo, ya, aquí lo pueden ver, ya, forma una especie de puente. Y entonces, ¿qué pasa con este material genético? Igual que miramos con el ADN, se separan sus dos cadenas, y una de las cadenas comienza a pasar a través del pili sexual para llegar a la otra bacteria. Cuando cada bacteria ya tiene una cadena del plásmido original, comienza a hacerse la síntesis de la cadena complementaria. Ya, aquí ustedes la pueden ver. Se fijan cómo va formando, va pasando e inmediatamente va formando su cadena complementaria. De tal manera que cuando termina de pasar la cadena completa, ya se formó completamente el plásmido. Y entonces, por lo tanto, ya la bacteria se separa. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver que al final tenemos dos bacterias con la misma información genética.
Esta bacteria que no tenía el plásmido, ahora ya lo tiene el plásmido. Y por lo tanto, va a tener la misma característica que la bacteria que le donó ese plásmido. Entonces, ¿qué puede ser en este caso? Si el plásmido era, en este caso, el plasma de fertilidad era para la formación de fimbrias, esta bacteria, la que no tenía el plásmido, al adquirir el plásmido ya va a ser capaz también de formar pili sexual. O sea que esta bacteria posteriormente puede pasársela a otra bacteria. Y esto es lo que le llamamos la famosa conjugación. ¿Preguntas, chicos? Bueno, ¿qué importancia clínica tiene esto de que veamos la resistencia a los antibióticos? Parece que solo el pobre Irving está ahí, porque es el único que va levantando la mano, va haciendo el cheque. Entonces, más que todo, muchachos, es por la resistencia a los antibióticos. Ustedes han escuchado que las bacterias constantemente se están volviendo más resistentes a los antibióticos y en un momento, puede llegar un momento en que nos quedemos sin opciones terapéuticas si la cantidad de bacterias que son resistentes a los antibióticos se incrementan. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ha mencionado de que probablemente exista una pandemia y que esta pandemia va a estar determinada por estas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Entonces, muchachos, un llamado a tomar conciencia del uso racional de los antibióticos, porque en la manera de que nosotros utilicemos de manera indiscriminada los antibióticos o los utilicemos mal, o sea, ¿qué significa utilizarlos mal? Que no demos la dosis que corresponde, que no cumplamos con los esquemas terapéuticos, etc. Nosotros lo único que vamos haciendo es volviendo a las bacterias resistentes a estos antibióticos. Y al momento hay algunas alternativas para estas bacterias que son resistentes a los antibióticos comunes y corrientes, pero a medida que van apareciendo antibióticos que son más agresivos para estas bacterias resistentes, esos antibióticos van teniendo más reacciones adversas. Entonces, los antibióticos, muchachos, están por líneas, los de primera línea, los de segunda y los de tercera, así sucesivamente. Entonces, los de primera línea son los que tienen menos reacciones adversas para el paciente. Por lo tanto, no debemos de correr el riesgo de que las bacterias se nos vuelvan resistentes a esto. Pueden haber otro antibiótico, lo que la gente le dice un antibiótico más fuerte, sí, pero entre más fuerte es el antibiótico, mayor reacciones adversas va a tener para el paciente. Entonces, en este caso, las mutaciones y los mecanismos de transferencia de material genético son los responsables de que las bacterias se nos vuelvan multiresistentes a los antibióticos. Entonces, ¿qué se puede transmitir a través de esos plásmidos? Pueden hacer que las bacterias desarrollen cualquiera de estos mecanismos que tenemos aquí. Ya, ellos transmiten genes que le permiten desarrollar enzimas que van a ir a destruir más bien el antibiótico. ¿Qué significa eso? Que si una bacteria tiene unas enzimas llamadas beta-lactamasas, ¿ya? ¿Por qué formó beta-lactamasa? Porque adquirió un gen que le permite formar beta-lactamasas, esas enzimas. Entonces, una bacteria que tiene beta-lactamasa va a ir a destruir el anillo de lo que es, en este caso, beta-lactámico, o sea, parte del anillo o de la configuración química del antibiótico. O sea que esas enzimas van a ir a destruir el antibiótico. ¿Ya? Entonces, ¿todas las bacterias tienen estas enzimas? No, solo aquellas bacterias que tienen la codificación genética y que la agarraron de algún lugar agarraron el plásmido para que pueda formar esas enzimas. Entonces, de esa manera, ¿se acuerdan que hablábamos de que en la pared celular teníamos el peptidoglicano y que el peptidoglicano es el sitio donde actúan los beta-lactámicos, un grupo de antibióticos donde están las penicilinas, las cefalosporinas y todo eso? Entonces, ¿qué pasa en este caso?
si la bacteria tiene las beta-lactamasas, entonces esas enzimas van a ir a destruir lo que es el anillo, que es parte de la composición química del antibiótico. Inactivan el antibiótico. Otro mecanismo es, en estos casos, de que ustedes saben que los antibióticos tienen que entrar al interior de la célula. Decíamos que tanto la pared celular como la membrana citoplasmática eran semipermeables, eran permeables, para que pueda darse el paso de solutos y de solventes. Entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos ingresan al interior de la célula a través de poros, a través de porinas, a través de canales. Entonces, ¿qué puede hacer la bacteria para evitar de que entren? Impermeabilizan la membrana o la pared celular, o sea que tapan esos poros y evitan de que el antibiótico entre a su sitio de acción. Lo otro puede ser de que el antibiótico entre, pero la bacteria dentro de ella tiene unas estructuras que actúan como una bomba. Entonces, ¿qué pasa? Le llaman bomba de eflujo. ¿Qué pasa con esta bacteria? El antibiótico entra, pero después la bacteria lo expulsa de nuevo hacia afuera, ¿ya? Entonces lo vuelve a sacar. Y lo otro es que cada fármaco tiene un sitio de acción, tiene un lugar donde va a ir a ejercer su mecanismo de acción. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la bacteria pueden algunos antibióticos actuar a nivel de los ribosomas, ¿ya? Pero sin embargo, la bacteria, para evitar de que dañen los ribosomas, puede ser que modifique a los ribosomas, disminuyendo la afinidad por la captación de lo que es el antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Viene el antibiótico, entra, pero el antibiótico no encuentra dónde unirse, no encuentra dónde depositarse. ¿Y por qué modificó su sitio de acción? Igual por algún gen que ella adquirió y le dijo, cambia este sitio de acción para que no se pueda unir el antibiótico. Entonces, esto ustedes lo van a entender mejor. Más adelante, cuando veamos bacterias al final, hay un tema que se llama resistencia bacteriana. Entonces, donde vamos a ver cuáles son esos mecanismos y cuáles son esas bacterias que desarrollan cada uno de estos mecanismos, ¿ya? Y a qué tipos de antibióticos son resistentes. Entonces, ahorita solamente era conocer que la parte de la resistencia de los antibióticos la adquieren por alguna modificación genética, ¿ya? ¿Preguntas? A ver, Irving. Ya te me fuiste, Irving. No, doctora, no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, es que no vi la manito. Ahora sí ya. ¿Ves? Te está ganando Kenner ahora. Bueno, jóvenes, entonces la clase de genética está hasta ahí. Sin embargo, ustedes van a encontrar más adelante este cuadro. Esto es solamente que sirva de introducción para cuando entremos a la unidad de bacteriología. La próxima semana no es bacteriología, es inmunología, ¿ya? Y hasta después de inmuno entramos a bacteriología. Cuando entremos a bacterias, ¿cuáles van a ser las bacterias que vamos a ver? Las bacterias las vamos a ir revisando por grupos. Entonces vamos a ver bacterias gram positivas, vamos a ver bacterias gram positivas coco, bacilo gram positivo, vamos a ver bacterias gram negativas, dentro de ellas vamos a ver cocobacilos, etc. Y luego esas son las que tienen pared celular con las características que vimos de gram positivas y gram negativas. Sin embargo, ¿se acuerdan que yo les decía que no todas las bacterias tienen esta misma estructura de la pared celular? Hay algunas bacterias que tienen pared celular, pero que tienen una estructura diferente. La mayoría de las bacterias son gram positivas o gram negativas, pero un pequeño grupo se salen de esta clasificación, tienen otros tipos de pared celular, y luego hay otras que tienen una pared celular que no está muy bien conformada, que es bastante flexible, como las espiroquetas, y hay una mínima cantidad de bacterias
que no tienen pared celular. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir revisando los diferentes grupos bacterianos porque facilita mejor la comprensión. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Ya vi tu manito, Irving. A ver. Ya veo todas las manitos ahí. Pero vi a alguien levantó la mano y se arrepintió. Bueno, chicos, entonces al inicio de la actividad les explicaba de las actividades de la próxima semana para que no se me enreden. También les decía, porque se integraron tarde muchos compañeros, de que el día de ayer ya tienen desde el día de ayer tienen activada la semana 2, para que no haya ningún problema. Entonces, jóvenes, si no hay más, si no hay comentarios ni nada, ahí finalizaríamos la actividad del día de hoy. Así que les doy libre el resto de las horas, ¿oyeron? Para que vayan a descansar, porque después les viene feo. Bueno, chicos, entonces que tengan un excelente día y nos vemos la próxima. No, Kenia, tampoco así, porque si estudian no hay problema. Entonces, si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Bueno, doctora, Buen día, gracias. doctora.